En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. ¿A usted le llegó a alguien a dar alguna información o le dijo de los malos comportamientos de este señor? ¿Le llegó algún tipo de comentario? No. ¿Algún tipo de denuncia? No. ¿De ninguna trabajadora? De ninguna. Bien. Ahora le voy a decir. Tampoco tenía por qué ¿Por llevarme qué? a mí, porque como le he dicho, Que llevan no ya. dependía, ¿Por qué llevan? no dependía Bien, de mí, vale. por tanto Sí. tampoco tenía Usted ya ha que llevarme a mí. contestado. Pues el Partido Popular preguntándole a Félix Bolaños por Paco Salazar. Y por lo visto, Félix Bolaños, que manda en todo, absolutamente en todo, vamos, de hecho en todo lo que es violación de la separación de poderes, porque es el triministro, ministro de Relaciones con las Cortes, legislativo, ministro de Presidencia, ejecutivo, y ministro de Justicia, judicial. Bueno, pues teniendo la concentración de los tres poderes, no se enteraba de nada de lo que, según nos están diciendo, todo el mundo se enteraba. Teresa Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Sí, no se enteraba de nada y luego yo creo que se han enterado demasiado en el Partido Socialista cuando después de esa reunión con Paco Salazar y Pilar Alegría, de repente han desaparecido esas denuncias internas realizadas por las víctimas, por las personas que sufrían el presunto acoso por parte de Paco Salazar. Por lo tanto, yo ahora me pregunto, primero, ¿por qué la Fiscalía no actúa de oficio y abre unas diligencias? Segundo, ¿por qué el Partido Socialista, independientemente ya de lo que haya pasado en el pasado ha podido haber muchos errores, no se han dado cuenta, no se han enterado de nada? Vamos a suponer que no lo creemos, aunque no lo creamos. Pero lo que debería hacer el Partido Socialista es, mira, que ha habido una concatenación de errores y para poder repararlos, vamos a ir a la Fiscalía y vamos a presentar una denuncia. Tampoco lo están haciendo. Y segundo, ¿quién ha borrado el expediente interno después de que estas presuntas víctimas hayan formulado sus denuncias? Cristina Losada, es que para colmo, oye, bienvenida, que además estás aquí in situ. Presencial. Nada, un placer tenerte aquí. Por teléfono está muy bien, pero presencial muchísimo mejor. Es que encima son tan zafios, y perdón por la expresión, que claro, te están diciendo, no, yo no sabía nada. Y mientras está el Partido Socialista emitiendo un comunicado en el que dice lo siguiente: pedimos perdón por la gestión del caso Salazar. Reconocemos no haber estado a la altura con las denunciantes. Lamentamos no haberlas arropado suficientemente. A ver, Cristina, si no te enterabas de nada, ¿qué es lo que lamentas? No haberte enterado de nada. Puedes lamentar no haberte enterado de nada. Entonces no podrías haberlas arropado. Claro, no podías haber arropado porque no sabías nada. Esperemos que no se refieran a la forma de arropar que tenía alguno de estos. Sí, el Salazar por ejemplo. Lo de Bolaños, que no se enteraba de nada, que decías antes, Carlos. Bueno, hay otro caso que tampoco se enteraba porque él no tenía nada que ver, la asesora de Begoña Gómez, que también estaba. Nadie. Hay puntos, zonas oscuras, zonas negras donde Bolaños, el todopoderoso Bolaños. Ábalos no lo conocían, imagínate. Bueno, imagínate ya a dónde podíamos llegar, ¿no? Pero todo esto, a mí lo que me llama la atención es que estas personas, estos dirigentes del Partido Socialista, están dando lecciones a diario de cómo afrontar el machismo, de cómo, defender a las mujeres que puedan ser acosadas. Están dando lecciones. Y cuando ellos tienen que hacer algo en su propio partido, es que no hacen nada. Es que da la impresión, aunque dicen que ha sido un error informático la desaparición de esas denuncias. Mira qué error, los errores informáticos es el recurso. Aquí en la comprobación de las declaraciones de la renta no hay errores informáticos a favor del contribuyente. Eso funciona maravillosamente. No, pero da la impresión de que es que querían ocultar en lo posible este hecho y bueno, lo que pasa es que han tenido la mala suerte que les ha salido por aquí y por allá, han salido noticias, ¿no? Pero si no es por esas noticias que han salido, esto desde julio, que es cuando este señor nada menos iba a ser ascendido a la Secretaría General del PSOE, ¿no? Pues esto se hubiera olvidado. Que por cierto, por recordarlo todo, claro, está saliendo mucho, dice, Paco Salazar tenía un cargo muy potente en el Partido Socialista, era el número 2 del secretario de organización, iba a ser ascendido a secretario de organización del PSOE, ¿cierto? Todo cierto, sí. Pero no digamos la información a media, es que tenía un cargo muy potente en presidencia del gobierno, en el gabinete de un tal Pedro Sánchez. Leo la nota que se publicó 29 de julio del 25 porque habían detectado comportamientos inadecuados. Comportamientos inadecuados en Paco Salazar. ¿Nos los pueden explicar cuáles eran? Bien. Bueno, pues por ese motivo se le cesa. Él abandona, él dimite del cargo que tenía en el partido, pero también sale del cargo que tenía y de hecho se hace una remodelación entera de la estructura de presidencia del gobierno. Porque resulta que esta persona
nada más y nada menos que comandaba la Secretaría General de Coordinación Institucional y la dirigía Paco Salazar. ¿Ahí tampoco se enteraba el señor Félix Bolaños o Pedro Sánchez a quién tenían justo por debajo? No, y es que además Sánchez siempre se rodea de los mejores, ¿no? Y tenemos que creernos que es que él es muy diferente a todos sus amigos de los que se rodea. Y yo recuerdo en ese congreso en Sevilla donde Sánchez decía: yo animo a estas mujeres a que formulen a través de los canales internos las correspondientes denuncias. Yo animo. O sea, y luego meses después no han hecho absolutamente nada, y es a raíz de que saliese en un medio de comunicación, en Artículo 14 creo que fue, esa imagen de Pilar Alegría con Paco Salazar, cuando estas mujeres, estas víctimas, bueno, pues vieron a ver cómo estaba cómo estaba la investigación a raíz de esas denuncias interpuestas, y entonces se percataron que habían sido eliminadas esas denuncias, y por eso, después de que vieron que se habían eliminado el expediente, es por lo que ellas van a los medios de comunicación para denunciar esto. Entonces, que unas víctimas se sientan más protegidas en un medio de comunicación que internamente en sus partidos a la hora de denunciar estos hechos, dice más del partido que de cualquier otra cosa. Información adicional: las víctimas de Salazar se elevan ya a 4, es decir, esto es un suma y sigue. Un exalto cargo confirma, esto es información de La Razón, le ha confirmado al periódico, que recibió denuncias de otras 2 víctimas distintas a las ya conocidas, que las trasladó arriba, dice literalmente, pues arriba en un partido que es la Secretaría de Organización o la Secretaría General. La Secretaría de Organización es de Rebeca Torró, la persona que ha sustituido a Santos Cerdán, y por encima de todos ellos, arriba, hay un señor, el secretario general, que se llama Pedro Sánchez, que las trasladó arriba y que también fue ignorada. Es decir, que esto es un suma y sigue, Cristina. No, es que esto es así, es decir, yo estaba recordando un titular que apareció, creo que fue en el diario El País, no sobre el caso Salazar, pero antes, con todo lo de Ábalos, con lo etcétera, que decía: las feministas del PSOE que alzaron la voz. No, señores, no alzaron la voz. O sea, esas señoras, cuando alzaron la voz, ya había pasado el momento en el que se dice alzar la voz. Yo creo que una de las deducciones que se hace de este caso, del de Salazar, es que las mujeres que trabajaban con él y que supuestamente, presuntamente, o que denuncian que han sufrido casos de acoso, etcétera, etcétera, o de abuso, no se atrevían a alzar la voz. ¿Por qué? Porque están en un ambiente en el cual eso no corresponde, en el cual eso no va a ser bien recibido. ¿Por qué? Porque lo que importa no es el comportamiento de ese hombre frente a las mujeres cuando es un comportamiento denigrante. Lo que importa es que ese hombre tiene poder, y entonces tú no puedes denunciar a alguien que tiene poder, porque entonces la que te vas a ir eres tú. Yo, Cristina, esa es mi tesis. Estos canales internos, estos circuitos de protección, no, acudan a la Fiscalía, acudan a la Justicia y se acabó esta historia. Los canales internos no son de protección, son de ocultación, se diseñaron para eso. Dejadme, que tenemos ya conectado a Juan Gonzalo Espina, que hablemos con él. Juan Gonzalo, abogado penalista, ¿cómo estás? Don Carlos, buenas noches, muy bien, muchas gracias por invitarme al programa. Nada, un placer. Juan Gonzalo, estábamos aquí hablando de una cuestión, claro, que nos llama mucho la atención, porque dice, no, pedimos perdón desde el Partido Socialista, esto no va a volver a ocurrir, hemos dejado a estas personas desamparadas. No, las han dejado, no, las siguen dejando. O sea, las organizaciones tienen la obligación de acudir a instancias judiciales cuando tienen una denuncia de este estilo, y se está incumpliendo. Por supuesto, Carlos, para que la audiencia lo entienda, en el derecho penal prima sobre todo y ante todo el sentido común. Entonces, cuando en una organización se ha podido producir un acto con apariencia delictiva, la propia empresa, actuando de buena fe y con criterios de, como he dicho anteriormente, de sentido común, tienen la obligación de comunicar a la Fiscalía o al juzgado si han tenido conocimiento de estos hechos. Yo invocaría el artículo, para que la gente lo entienda, el 120.4 del Código Penal, que es muy claro al respecto de la posible responsabilidad civil subsidiaria que pudiera haber incurrido el Partido Socialista Obrero Español al no haber tramitado como se le esperaba estas denuncias, porque lo que se recoge en nuestro ordenamiento jurídico es, por un lado, todas las organizaciones y sobre todo los partidos políticos, tienen la obligación de tener unos canales de conducta. Con esto lo que se intenta es aplicar una directiva europea de hace varios años que viene a proteger lo que se conoce como el whistleblower, que es
la autodenuncia, es decir, cómo una persona que en el seno de una organización quiere poner en conocimiento unos hechos con apariencia criminal. Este programa de cumplimiento, a todas luces, hemos visto que ha fallado, porque si este programa hubiera actuado eficientemente, lo que tenía que haber hecho posiblemente es llegar a las conclusiones, haber tomado una decisión frente al presunto acosador y, ante la gravedad de los hechos, deducir testimonio a la propia Fiscalía. Claro, es lo que tenía que haber hecho. Juan Al no Gonzalo. haberlo hecho, dígame. No, que claro, el problema no es que no se haya hecho, el problema es que se sigue sin hacer. Es que de hecho han tenido incluso una rama dentro del Partido Socialista que le ha dicho, oiga, por favor, acudan a la Fiscalía. Respuesta del PSOE, que no. Dices, pero ¿cómo que no? Los hechos son muy graves y las denunciantes, yo les invito con sus abogados a que exijan la responsabilidad civil del Partido Socialista, porque si estos actos se han cometido en el seno de la organización por un trabajador de la misma realizando sus funciones, hay una relación directa de responsabilidad económica, cuanto menos, por no haber actuado y por no haber llevado a cabo los oportunos mecanismos de defensa para apalear y cerrar este tipo de situaciones tan Juan Gonzalo, los responsables de haber paralizado, es decir, de haber convertido lo que ellos decían que era un canal para precisamente ayudar a las denunciantes, los responsables de haber borrado, intentado paralizarlo, haberlo convertido en una especie de trinchera para que no pudieran llegar a instancias judiciales, ¿podrían tener una responsabilidad penal? Sería un poco aventurado por mi parte llegar a la conclusión de decir de sí o no, pero lo que estoy convencido es que si han habido personas en el Partido Socialista que han limitado o que han impedido investigar unos hechos de esta suma gravedad, cuanto menos van a tener que dar explicaciones ante un juzgado de instrucción. Es decir, ahora, para que la audiencia lo entienda, hay dos canales. Hay un canal, digamos, interno administrativo de la propia organización, en donde un trabajador puede comunicar, oiga, me están abusando de mí, hay un tema de agresión sexual, quiero que se esclarezca. Es algo que se intenta realizar para proteger a la víctima en el seno de un ámbito más íntimo, y posteriormente se tomen los oportunos mecanismos, pues ya de la esfera pública, punitiva, de la judicatura y la Fiscalía. Claro, si una persona ha tenido conocimiento de hechos tan graves y no los ha denunciado, como recoge el Código Penal, que también hay que... la ley de enjuiciamiento criminal, lo dice muy claro, que tenemos el deber, la obligación, cualquier ciudadano, de poner en conocimiento del juzgado, de la Fiscalía, unos hechos que tienen apariencia delictiva. Por lo tanto, vuelve esta persona a incurrir en un error o en un acto que pudiera contener consecuencias penales. La autoría, es decir, o complicidad o cooperación con los elementos que nos encima de la mesa, no quiero aventurar en dar un sí afirmativo. Lo que sí digo es que cuanto menos hay que dar explicaciones. Lo has dicho, juzgado, seguro. Lo has dicho muy clarito. Juan Gonzalo, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Carlos. Un abrazo. Muchísimas gracias. Pues es que yo creo que era necesaria dar esta explicación, porque a mí me hace mucha gracia. El Partido Socialista se está escudando y diciendo, no, es unos casos de ellos. No, el caso de ellos es el caso de ellos. Y el tuyo, de obstrucción al conocimiento y a la investigación judicial, es el tuyo, de organización del Partido Socialista. Bueno, es que además yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que decías, lo de los canales internos. Olvídate de los canales internos. Vamos. Porque además la forma de hacer todo esto con garantías, porque no vamos a... ¿qué van a hacer con el canal interno? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a decidir? ¿Cómo van a investigar? Eso no tienen lo que quien puede investigar y quien puede hacerlo, además con garantías para todos, para el acusado y para las que acusan, es la justicia. Y esto es lo que hay que utilizar, esos canales. Vamos a ampliar la información porque, claro, hay un segundo caso, y el segundo caso es en territorio de Torremolinos, en Málaga, y cuidado porque empieza a salpicarle a María Jesús Montero. Información que publicaba ABC. María Jesús Montero se vio con la denunciante de acoso sexual de Torremolinos. La persona a la que están acusando es Antonio Navarro, y se vio en un hotel, en el Hotel NH de Málaga. Frases de esta persona: tengo miedo por mi integridad, va a venir a por mí. Bueno, el resultado de todas sus gestiones fue que el Partido Socialista ignoró 2 veces a la denunciante de acoso en Andalucía, información que publica El Mundo, antes de tener que acudir ella sola a la Fiscalía. Vamos, que es descriptible para qué sirvió el encuentro en un hotel con María Jesús Montero. Pero vamos, porque esto ya se ha convertido, Ricardo, en una especie de suma y sigue absoluto. El Partido Socialista, tan defensor de la mujer, tan defensor del feminismo, tan abolicionista de la prostitución, y resulta que el número de casos es absolutamente incalculable. Creo que nos hace la ampliación Ignacio Escudero. Vamos con esta información, porque es un no acabar esta historia. Buenas noches. Sí, los casos de acoso
Paco Salazar y Antonio Navarro, los que venimos comentando en este rato de programa, pero los de prostitución sí que son unos cuantos más, porque todo el mundo tiene en mente a José Luis Ábalos ahora mismo, posiblemente también a Coldo García, su asesor, pero hay otros, están los pisos de señoritas, esos en los que Aldama incluía a Ángel Víctor Torres, aunque no se ha podido probar todavía. Víctor de Aldama dice que tiene más pruebas, veremos si las aporta. Por ahora no está confirmado, pero bueno, ahí están las acusaciones contra el ministro Ángel Víctor Torres. Y también no se nos puede olvidar Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como el Tito Berni, cliente habitual con el conocido mediador, el mediador de esa trama del Club Sombras de Madrid, donde cerraba sus tratos el exdiputado socialista. Club, con el ahora mediador. le llamamos en plan fino, club. Bueno, en mi pueblo era puticlub, de toda la vida. bueno, pues el prostíbulo, puticlub, burdel, como quieras llamarlo. Llegamos a ver las fotos, acordaros, en el caso del Tito Berni, llegamos a ver las fotos del Tito Berni prácticamente semidesnudo con estas chicas. Pantalones a media asta. Una cosa ese biotipo. una imagen dantesca. El biotipo socialista. Sí. Sí, que se veía al Tito Berni y al mediador sin camiseta, vistiéndose todavía, y a una No, es que tenía calor, Claro, sí, claro, es lo que tienen los latigazos, sí. Y otro caso, bueno, un nombre principal, pero que tiene muchos nombres asociados, también, por supuesto, socialistas, en la trama de los ERE, que es el de Fernando Villén, el exdirector de la FAFE, que se incluye dentro del caso de los ERE de Andalucía, donde hay muchos nombres que pasarán a la historia de la corrupción socialista, como el chofer de la coca, Griñán y tantos otros. Y en esa trama hay que recordar que se gastaban el dinero público destinado a los desempleados con tarjetas black, muchas veces usadas en el prostíbulo Don Ángelo de Sevilla. Son siempre elegantes, sobre todo en la elección de los nombres. O sea, el puticlub pegado a la casa Villaparra, a la casa que le dan por las gestiones en Air Europa, la que le dan a José Luis Ábalos, era Milady Palace. Sí, en ahora, este caso era Don Ángelo. Ahora, los nombres antiguos, por ejemplo, en Vigo, ¿no? La casa antigua de esto se llamaba la Casa de la Collona. Era un nombre de los clásicos, pero lo llamaba popularmente la gente así, no era, claro, no se les ocurría poner estos nombres tan sofisticados que ponen ahora, ¿no? Más internacionales, más globales. Sí, y en Sevilla, en el Don Ángelo, por ejemplo, se llegaron a gastar Fernando Villén en una fiesta que, bueno, coincidía además con un cambio en el gobierno, porque ya había saltado el caso de los ERE, 15.000 euros en una sola noche, de dinero público, claro. Y luego tenemos 15.000 euros que no solamente irían para prostitución, entiendo, porque, porque no sí, creo que diese para tanto. A partir de determinadas horas de la noche, sí, normalmente hay que tomar algún tipo de condimento. No vaya a ser que la cosa le caiga. Es alucinante, porque son los políticos... ¿Os acordáis cuando Ábalos decía soy feminista porque soy socialista? Y casualmente son los políticos más machistas, y que es verdad que actualmente la prostitución no es un delito, ¿no? Pero sí que es reprochable políticamente, éticamente y moralmente, sobre todo teniendo en cuenta que ellos mismos supuestamente quieren abolir la prostitución y son los mayores consumidores de prostitución. La van a abolir, pero por agotamiento. Sí, ahora yo creo que van a acabar con ellos, Dios bendito, pero por uso excesivo. Ahora yo, de verdad que de todas estas cosas que comentamos, a mí me gusta remarcar una, porque anda que no hemos tenido aquí manifestaciones feministas y 8Ms y vamos contra las manadas, por lo visto contra algunas sola. O sea, cuando es una manada que tiene gente extranjera o inmigrante, entonces se les quitan a las asociaciones feministas todas las ganas de manifestarse. Como la que acabamos de tener en ¿Dónde están Pamplona? todas las manifestaciones por todo esto? O sea, por todos los casos de gente diciendo o prometiendo al electorado vamos a abolir la prostitución, que yo vaya por delante. A mí, yo no soy partidario de abolir la prostitución libre, consentida y controlada legalmente. Yo no lo soy. Se llama libertad. Es un tema complejo, yo creo. Cada uno que haga lo que le dé la gana. Pero se lo han prometido a su electorado, ¿no? Su electorado no se siente estafado después de ver todo este repertorio de prostitutas para arriba, prostitutas para abajo, latigazos, fiestas, paradores, juergas, acosos. Les da lo mismo. A las asociaciones feministas les da lo mismo, ¿no? Yo todavía no he visto ninguna encuesta. El CIS podía hacer una encuesta entre votantes del PSOE, ya que hacen las cosas por votantes. Recuerdo de voto, el PSOE. Pues, ¿usted qué piensa de esto? Para tener una idea de si efectivamente entre el electorado del PSOE esto tiene algún efecto. Sí que parece que hay un efecto. El voto femenino, que ha sido un pilar importante de Pedro Sánchez, y todos podemos imaginar por qué. Aparte de por sus proclamaciones feministas, que evidentemente son tan falsas como vemos, por su careto. Es que hay que decirlo. Pedro el guapo. El Pedro el guapo. Entonces, bueno, aparte de ese factor, ha perdido voto entre las mujeres.
O sea, el voto femenino en el PSOE está bajando, eso sí que se ha detectado en las encuestas. Es lo único que les preocupa de toda esta historia. Y lo único efectivamente, que les preocupa. y ese es el problema que detectan. Ricardo, vamos con un consejo de Cibislen, vamos a publicidad, volvemos y seguimos contando todo lo que está pasando porque hay información adicional sobre el tema de Ábalos, Air Europa, etcétera. Cibislen os traen una nueva oportunidad exclusiva en Madrid con rentabilidad del 22%, abierta desde este próximo martes 9 a las 12 del mediodía. Se trata de un proyecto en Homing Pozuelo. Esta oportunidad trata de la concesión de un primer tramo de préstamo con garantía hipotecaria de primer rango para desarrollo de 4 viviendas adosadas en un suelo urbano de uso residencial ubicado en Pozuelo de Alarcón, aquí en Madrid. El promotor adapta en garantía el suelo residencial y el objeto del proyecto. El ticket del proyecto a financiar en este tramo es de 1.650.000 euros con una rentabilidad del 22% en un plazo de 24 meses con posibilidad de amortización anticipada a partir del mes número 6. Para empezar, están dando, por cierto, unos audios que yo mismo no he reconocido. Luego, si encima entramos ya a asumir el contenido e incluso a la interpretación de lo dicho, pues entonces al final parece que lo que más afecta es esa cuestión de si machismo o no machismo. Entonces, en fin, a mí yo también podría hablar de muchas personas que han hecho comentarios machistas. Claro que sí, nadie está excluido, ni el propio presidente, de esos comentarios. Nadie. ¿Por qué será que nos imaginábamos que el líder del Peyot debía hablar en términos parecidos al resto de los del Peyot? ¿Por qué será, no? Pero bueno, vamos, les doy más información y vamos con el Cal Plus, que se lo vaya tomando quien quiera, de todos estos que hemos citado. Pero para que ustedes se hagan una idea de la información que sigue saliendo sobre el rescate de Air Europa, el gobierno tenía conocimiento pleno de que mientras estaba concediendo ese rescate, tramitando, y ya se había tramitado y pagado uno de ellos, el del ICO, de 141 millones, ¿qué hacía el grupo de los Hidalgo? Pues repartirse un dividendo a cuenta del rescate de 35 millones, con dos narices. ¿Esto era una información extraña para el gobierno? No, lo conocían perfectamente. De hecho, fue la propia Nadia Calviño la que alertó al gobierno y dijo, oiga, mientras estamos inyectando dinero público, lo mismo la gente se va a tomar mal que estos señores están repartiendo 35 millones en dividendos. ¿Y qué pasó? Nada, pues Cal Plus, Ricardo, ¿verdad? Sí, Cal Plus, de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, Cal Plus de Mundo Natural y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista, en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Nadia Pertusa, vamos con los miembros del Club Libertad Digital. ¿A quién tenemos que felicitar por ahí? Gente maravillosa. Buenas noches, Carlos. 50 años redondos cumple hoy el socio al que quiero dedicar el programa. Lleva 5 años en el club de socios y se llama Raúl Fernández Amador. Es de Mataró, Barcelona. Muchas felicidades, Raúl, que cumpla muchos más, y gracias por escucharnos incluso donde se hace más difícil el programa de hoy en su honor. Y ya está aquí el fin de semana y quiero animar a todos los oyentes a que visiten nuestra web www.clublibertaddigital.com y si les gusta lo que ven, pulsen donde pone colabora. Bueno, pues un placer felicitar a Raúl de Mataró, Barcelona. 50 años, anda que no nos queda batalla por recuperar España, por recuperar la libertad. Raúl, que un placer tenerte como miembro y un abrazo enorme para ti y para toda la familia. Y Ricardo, vamos a dar un consejo sobre un reloj, el reloj Durcal, que le puede venir muy bien a mucha gente en situación de dependencia. Sobre todo si tenemos padres como personas mayores que viven solos o que viven en la distancia y nos preocupan que les pase algo, pues cada minuto cuenta. Cuando hay una emergencia, con la teleasistencia Durcal podrás proteger a tus mayores a las 24 horas del día, dentro y fuera de casa. Si tienes a personas mayores a tu cargo y quieres protegerles, infórmate llamando al 910-888-852 y consigue con Libertad Digital la teleasistencia Durcal, el reloj que salva vidas. No lo olvides, llama al 910-888-852 y protege a tus mayores. Bueno, pues dejadme que cite dos informaciones. En nada vamos a hablar con Gemma Peñalosa del diario El Mundo, porque el tema, Teresa, que tú también has publicado muchísimo sobre esta historia, me estoy refiriendo al relevo como jefe de la UCO, al relevo dentro de la UCO. ¿Quién va a ser el próximo jefe? Ya han aupado o está en fase de ascenso a general, por lo tanto Rafael Yuste, el actual coronel, que había garantizado la independencia y la capacidad de actuación al 100% de la UCO, pues ha sido ascendido a general, con lo cual tiene que abandonar el cargo de jefe de la UCO. ¿Por qué? Porque el cargo de jefe de la UCO es de un coronel. Bien, muchos hemos opinado, yo en primerísima persona, que la persona
que se merecía ese cargo es el teniente coronel Balas, por motivos más que sobrados y por la labor que está haciendo y las muestras de independencia. Pero esto no está en los planes del gobierno, ni muchísimo menos. ¿Qué crees que va a ocurrir, Teresa? Pues yo creo que van bueno, una de las favoritas para sustituir a Yuste, lo hemos hablado en otras ocasiones, es Lola Jimeno. Estuvo en el equipo de Grande Marlaska, aunque he de decir... Asesora, ¿verdad? Sí, pero he de decir que sus compañeros guardias civiles dicen que es una excelente profesional e independiente. Habrá que ver si llega, si finalmente sustituye a Yuste, si continúa con esa independencia que hasta el momento sí que es cierto que sus compañeros pues la definen así, ¿no? Eso por un lado. Luego el hecho de que Balas no pueda sustituir a Yuste. Balas podría haber ascendido el año pasado y sin embargo no ascendió el año pasado, va a ascender este año y por eso Balas es teniente coronel y necesita ser coronel para poder ocupar el cargo de jefe. Pero va a ascender este año a coronel. Lo que pasa es que si hubiese ascendido el año pasado llegaría a tiempo para poder sustituir a Yuste. Como lo han retrasado un año, pues no llega a tiempo y de esa manera se cargan a Yuste por un lado porque ya no está al frente de la UCO, pero también se cargan a Balas por otro porque ya tampoco va a ser el instructor del caso Coldo, a no ser, y esta posibilidad existe, que Leopoldo Puente pida que continúe al frente del cargo pese a haber ascendido hasta que termine la instrucción. Que queda dentro de la capacidad y del poder que tiene un magistrado instructor. Eso es. Nos está escuchando ya Gema Peñalosa. Gema, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Carlos. Nada, un placer tenerte aquí, bienvenida. Y tú publicabas una información que yo creo que es muy descriptiva del ambiente que se está viviendo en estos momentos. Publicabas en el diario El Mundo: los candidatos a dirigir la UCO tras la salida de Yuste temen el cargo por las presiones del gobierno. ¿Qué está ocurriendo dentro exactamente, Gema? Bueno, pues exactamente lo que pasa es que ahora es un destino muy áspero, es un destino que muy poca gente quiere, porque resulta que, claro, tienen que enfrentarse a las presuntas presiones del gobierno. Es decir, se ha convertido en un puesto que la gente quería ir para promocionar y ahora pues es un problema, ¿no? Porque claro, nadie quiere estar en el lugar en el que ha estado Rafael Yuste todo este tiempo, que lo que ha estado haciendo es parando todas las injerencias, según fuentes muy solventes de la Guardia Civil, las injerencias que el gobierno estaba intentando en la UCO, es decir, conocer de manera anticipada los informes, el sentido de los informes de la UCO y saber también si se iban a producir detenciones o no. Rafael Yuste en este tiempo ha sido un buque, un muro de contención, por así decirlo. Ha intentado frenar, ha frenado todos los intentos del gobierno para meter mano, por así decirlo, en la UCO. Y claro, visto esto, los candidatos a sustituirle pues no quieren verse en esta situación. Claro, es una situación bastante incómoda. Claro, Gema, esto nos lleva a una segunda información que es igualmente grave, y es, claro, la certificación de que efectivamente Rafa Yuste ha estado recibiendo presiones por todas partes. Pues eso es la información que a mí me llega. Ha estado recibiendo presiones, pero bueno, como él es un profesional con mayúsculas, como todos los agentes de la Guardia Civil y todos los agentes que forman parte de la UCO, pues es un agente que se debe al juez, que es al fin y al cabo el que dirige la instrucción. Nosotros en El Mundo publicábamos que cuando, pues desde el gobierno, concretamente por parte del DAO de la Guardia Civil, que es un hombre de la máxima confianza de del ministro de Fernando del Grande Interior, Marlaska. Fernando Grande Marlaska, cuando se le hacía llegar pues la necesidad del gobierno de conocer estas informaciones, él siempre decía una misma frase muy escueta: pregúntele al juez, decía a sus superiores. Y esto es bastante ilustrativo, ¿no?, de lo que estaba pasando y también de la actitud y de la forma de trabajar que ha tenido Rafael Yuste en todos estos 2 años que lleva en el cargo. El problema, Gema, es que esto recuerda tantísimo a lo que pasó con Pérez de los Cobos, tantísimo a aquella tristísima situación en la cual parece que le estaban forzando a que le diera información al ministro de las actuaciones judiciales, y porque Pérez de los Cobos hizo y cumplió con el deber que tiene, que es el deber ante la justicia y el deber de su cargo, decidió que no y le acabó costando el cargo, claro. Bueno, sí, pero este caso no es el mismo, porque ya hemos visto, o sea, Rafael Yuste ha ascendido sí, por decisión del Ministerio del Interior.
ha ascendido en un, si me permitís la expresión, es un ascenso express. ¿Por qué? Porque en circunstancias normales él aprobó con el número 1 y la mejor nota en julio del año pasado, pero con los tiempos habituales el ascenso se hubiera producido en julio del año que viene, un año después. Sin embargo, ha ascendido muy rápidamente. No por falta de méritos, sino lo que llama mucho la atención es por qué ha sido tan rápido, ¿no? No, totalmente. Y es que el Gobierno o el Ministerio del Interior tenía la necesidad de que Rafael Yuste ascendiera cuanto antes a general de brigada para sacarlo de la UCO. Para sacarlo de la UCO, si es que es así. Claro, pero en la UCO tenemos que tener en cuenta que la persona que venga, yo dudo mucho que a lo mejor sea más porosa, ¿no? A los intereses del Gobierno, porque la Guardia Civil... Que lo pones, Gemma, que lo pones en duda. Es decir, que tú crees que va a mantener el perfil que ha tenido hasta ahora Yuste. Yo creo que sí. Yo creo que sí, por las circunstancias en las que estamos, por la situación por las investigaciones tan delicadas que hay sobre el entorno más íntimo del presidente del Gobierno. Sería un escándalo, ¿no?, que ahora se adelantara información, porque eso se sabría, y sobre todo porque creo que también Balas, que es el jefe de la unidad de delitos económicos, que al fin y al cabo es el que lleva pues todas las informaciones más delicadas, es de la cuerda de Rafael Yuste, y no va a permitir en ningún caso que se convierta su trabajo, ¿no?, en un coladero, ¿no?, en un colador para el Gobierno. Yo no sé, el Gobierno intentará a lo mejor poner a alguien, no quiero decir de su cuerda porque no me gusta hablar así, pero alguien que piense que puede ser más permeable, ¿no?, a las presiones, a sus presiones, pero me costaría mucho, conforme está la situación ahora tan delicada, con todos los ojos puestos en la UCO y todos los periodistas, pues eso, siguiendo las informaciones tanto en tribunales como en Guardia Civil, que ahora empezarán a filtrarse estas cosas porque Gemma, se sabría, ¿no? Pues Dios te oiga, Dios te oiga. Yo te reconozco que yo confío en la UCO, ¿eh? Ahora, yo confío muchísimo, porque al fin y al cabo son militares, ¿no? Sí, también tengo la certeza absoluta de que el nivel de presión tiene que estar siendo absolutamente infumable e insoportable. Sí, por Gemma, eso nadie quiere ir, Carlos. Sí. Por eso las personas, los candidatos, los coroneles, ¿no?, que pueden ocupar ese puesto, están, pues eso, pues si me permites la expresión, como rezando para no ser los candidatos propuestos por el Ministerio para ocupar el cargo, por lo menos en este momento, ¿no? Gemma, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Gracias a ti, buenas noches. Pues esta es la situación. Manda narices que un cargo, que siempre había sido un cargo deseado por motivos obvios dentro del ascenso de un guardia civil, en este momento sea un cargo temido, porque te vas a tener que enfrentar a Bolaños, a Sánchez. Y sobre todo porque viene precedido por algo que todo el mundo ve como una maniobra. Es decir, como una maniobra de retirar de ahí, dando la típica patada hacia arriba, a una persona que no era permeable a las presiones. Por eso yo, francamente, soy mucho más escéptica que Teresa y que Gemma, porque yo te reconozco que confío en la UCO, pero una cosa es confiar en un cuerpo, y otra luego las personas pueden tener puntos débiles, pueden tener... Oye, no todo el mundo aguanta las presiones. No, totalmente. Esto, además, no siempre son las presiones, como te la puedes imaginar, negativa. Pueden ser otro tipo de maniobras mucho más subrepticias, mucho más sutiles. Es decir, que si el Gobierno ha hecho esto, es porque tiene la esperanza de poder... De que por ahí puede introducir una cuña, totalmente. Algo puede introducir. Ojalá no sea cierto, pero que si lo hace es por eso. Bueno, mientras vamos a hablar de otro artista de la pista, atención a las últimas declaraciones de Óscar Puente. Sí, porque Puente se fue anoche a la cadena SER para decir que tenemos que viajar de pie en los trenes. Lo escuchamos. Tema de ir a pie en el tren, esto es habitual en Europa. Nos lo estamos planteando seriamente. Por ejemplo, el presidente de Renfe es muy partidario de empezar a trabajar en alguna línea con esa opción de decir, oye, tránsitos que no sean muy largos, que van hasta arriba de asiento porque no se venden todos los billetes. Oye, hay gente que puede estar dispuesta y nos puede servir, al menos en este tránsito hacia una situación en la que tengamos más material, decir, oye, vamos a meter, pues incluso llegar a la ocupación del 100%. Oye, yo cuando he escuchado estas declaraciones, que
Me he puesto a pensar y no sé, se nos ha olvidado ya la famosa ley animalista que ha ido forzando a que había que transformar todas las granjas porque las vacas no podían estar apiñadas, los gansos no podían estar apretujados, las gallinas no podían estar, pero el ser humano sí. Sí, Hay todos apretados. Yo esto recuerdo hace 1000 años yendo a Italia, que fui no sé de dónde, hacia Roma o hacia Milán, en un tren íbamos de pie porque estaba todo ocupado y reventado. Pero esto era en la época esa donde no había normas. Sí, pero esto no es porque esté ocupado. No, es que... Esto es porque Óscar Puente ha decidido que vayamos todos de pie. Vamos a ver, que es verdad que hay servicios de trenes, no sé ahora en qué países, por donde hay vagones para que la gente vaya de pie porque, meten a más gente, claro, lógicamente, si tú haces desaparecer. Pero eso es una cosa y otra. Tú imagínate que haces un trayecto en AVE. En AVE eso es imposible. ¿Cómo vas a ir a alta velocidad y con gente de pie? Eso será para trayectos... Pero Cristina, además vamos a ver, nosotros tenemos un gestor de infraestructuras públicas, Adif, que se paga con impuestos más lo que nos cobran por los billetes, etcétera. Bien, ¿nos han bajado algo? Nada. Bien. En impuestos cada vez nos cobran más, ¿verdad? Vale. El billete lo van a bajar, porque yo no le he escuchado nada a Óscar Puente. Vale. Y lo que van a hacer es que pagando lo mismo que cada año crece por la carga de impuestos, nos van a quitar los asientos para ponernos a todos de pie. Es decir, que pagamos más para un servicio peor. A mí, oye, si ellos quieren sacar una línea barata y ofertarla como tal y decir, mira, el billete te va a costar la mitad. Hombre, y vas de pie. Lo lógico. Yo sería el primero, que para determinados viajes la cojo. Claro. Pero no me pegues el pedazo de timo de me estás cobrando lo mismo o más cada año y me pones de pie. Totalmente, pero ¿sabe por qué hacen En el esto? Palomar. ¿Sabe por qué hacen esto? Porque ellos no son usuarios de ese transporte. De ese transporte que ni siquiera sabe, el propio ministro dice que es un bulo el tema de las retenciones, de las averías. Si fuese usuario de los mismos, vería que no es ningún bulo y que efectivamente se averían día sí y día también. Entonces, ¿qué vamos a estar? 10 horas de pie mientras que el tren, entre que se avería, no se avería y demás, vamos a estar de pie todo el trayecto. No, pero no te preocupes, vas a estar tan prieto que estás como sardinas y entonces no te puedes caer. ¿Sabes? Te apoyas en el de al lado. Mira, Paco Salazar se lo pasaría de maravilla ahí. ¿Sabes? Todos apretujados. En verano con 40 grados que... Entonces, si él propone eso, pues que sea él y su familia los primeros que utilicen ese servicio. Y en lugar de ir Verás con que no. escolta y con Pero y el el coche ministro... oficial, que vayan en ese servicio de pie él, su familia, las personas mayores de su familia, su madre, su suegro, que vaya a ver si, igual que como lo quiere para el resto de los españoles, yo entiendo que también lo quiere para él, ¿no? A ver, el ministro ha cometido, me parece, un error cuando hablaba y ha dicho que los viajeros vayan a pie. Yo creo que lo que se refería es que en realidad quitan el tren, el subconsciente. que vaya, claro, que el tren se para y tú ya vas a pie hasta tu destino si puedes. Ricardo, vamos con un consejo sobre Mupiti. Un consejo para los autónomos. Mupiti llevan 77 años protegiendo a los autónomos. Con su seguro de ahorro para autónomos puedes ahorrar hasta 4.250 euros al año, desgravarte el 100% y ahora te recompensan con hasta el 4% de bonificación sobre tu aportación, aparte de la rentabilidad garantizada. Y si eres socio del Club de Libertad Digital, tu bonificación es aún mayor. Llama al 900-820-720 o visita mupiti.com. Bueno, y antes de que vayamos con la parte de historia, que tenemos un historiador estupendo, mexicano, que ha pasado el peor test que se le puede poner a una persona. Una entrevista en Televisión Española que le llamaban pensando que se iba a ciscar en España, él es mexicano, y ha defendido a España en la conquista de México de arriba abajo. Vamos a hablar un rato con él, pero antes de eso, Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Cuéntanos, ¿qué tenemos para este fin de semana? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a hablar de algo que nos va a ayudar, sobre todo en esta temporada, a evitar esos problemas relacionados con los virus, esos problemas que se están adelantando. Normalmente los problemas inmunológicos aparecen después de las fiestas de Navidad, de fin de año, producto también un poco, yo creo, que el desequilibrio de la alimentación y los excesos de la temporada, pues nos pasa factura y esto inmunológicamente se resienten. Pues ya las señales están llegando y están llegando con fuerza. Por eso es muy importante hoy más que nunca Inmunoplus, un suplemento que le da fuerza a las diferentes barreras inmunológicas y además debilita los microorganismos. Principios activos interesantes y potentes como es el calostro de origen bovino, la primera secreción de los mamíferos donde aporta hasta 75 nutrientes o factores de la inmunidad. Shiitake, esos polisacáridos del hongo shiitake, pues son muy, muy potentes para reactivar la segunda barrera de defensa. También la equinacia, pues nos ayuda a trabajar
todo lo que es el sistema inmunológico. Pero también Inmunoplus va más allá de otros productos porque con el propóleo y el extracto de la semilla de pomelo tiene un efecto antibiótico natural. Esa doble acción de Inmunoplus es solo y propia de este suplemento. Por eso podemos tomar una cápsula 2 veces al día o incluso si hay procesos, estamos en un proceso ya más agudo, perfectamente una dosis más alta puede ayudar a disminuir ese periodo de convalescencia. Recuerda, es Inmunoplus, es de Mundo Natural, lo pueden encontrar en tiendas especializadas, en parafarmaciamundonatural.es hay sendas ofertas y también en las parafarmacias del Corte Inglés. Inmunoplus es de Mundo Natural, por eso funciona. Muchas gracias. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.